Muy bien, empezamos entonces nuestro tercer video. Espero que estén adecuadamente recibiendo la información que les estoy transmitiendo. Estoy yendo con un poco de lentitud porque necesito que ustedes me capten la idea, ¿no? Para la utilización del método SOP. Para realizar este tipo de análisis, la GTZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, plantea un esquema sencillo en 6 categorías esenciales que son descripción de involucrados, objetivos e intereses, problemas percibidos, recursos humanos, datos y limitaciones, intereses en el proyecto y conflictos y alianzas, tal como se muestra en la matriz que acabamos de estudiar. También se dice que el proyecto, ¿sí? O que esta planificación no es el resultado de gabinete, así que se hayan sentado, si algunos que se hayan sentado y que hayan empezado a trabajar en gabinete. No, la metodología SOP requiere, sí, de que se esté en el lugar, se analice en el lugar, se haga una socialización con las personas. Entonces, por eso que se tuvo que visitar la ciudad de Monteagudo, dice, en el departamento de Chuquisaca, en varias oportunidades, para poder conocer, o sea, quiénes estaban involucrados en el proyecto. Pero en el infortunio de las cosas, los mismos dependientes de SOPOR han soslayaron la intervención de los matarifes, ¿cierto? De los comercializadores de carne de cerdo, que en sus camiones llevan a Tarija, Potosí, Sucre, etcétera, y son los que se llevan la mayor cantidad de los beneficios, ¿sí? De la venta del precio de carne de cerdo. Entonces no nos dimos cuenta de que esta era una asociación de mañazos, así se denominan, mañazos, que prácticamente tenían el dominio porque eran personas muy ricas, ¿cierto? Eran comercializados, vestidos así bien pobrecitos, como si no tuvieran dónde caerse muertos, perdona la expresión, pero la verdad es así, aparecían así con tipitos, así que no daban ni pelota, nada, ¿no? Pero resultan de que eran dueños de trailers, de camiones, que tenían su poco frigorífico en Sucre, en el traslado de la carne de cerdo, etcétera, pero que no parecían ser personas muy importantes en esa problemática, pero al final del proyecto resultaron ser las personas que la relación que tenían con el partido de gobierno, dijeron no queremos y punto, final, o si ustedes llevan adelante, nosotros vamos a hacer un paro, un bloqueo, etcétera, y ahí se quedó. Y así funciona, ¿por qué? Porque todo proyecto es político, ¿no? Todo el proyecto de desarrollo es político. Ahora veamos la estructuración del árbol de problemas. O sea, ya hemos visto cómo se estructura la matriz de involucrados. Ustedes ahí en la matriz de involucrados tienen que analizar quiénes se van a beneficiar, quiénes se van a ser a los afectados, qué organizaciones van a estar detrás de esto, ¿no? La OPEA, bancos, etcétera, ¿no? Los que están involucrados, por eso dice matriz de involucrados en el proyecto. Bueno, ahora veamos la estructuración del árbol de problemas. Y por supuesto que aquí vamos a utilizar otra técnica, que es la lluvia de ideas o el brainstorming. Los problemas siempre están relacionados con las personas. Expresado de otra forma, no hay problemas sin personas. Por consiguiente, el análisis situacional es de hecho el análisis de la participación más el análisis de problemas. Y eso que quede bien claro, ¿sí? Es decir, no hay problemas sin personas. Simplemente, si esas personas no habrían problemas, como acabo de decir con el caso de la Asociación de Mañazos, ¿no? de Monteagudo. Si no hubiesen habido ellos, nunca habría, este proyecto ya hubiera estado en plena producción. Pero como son intereses, y hay intereses económicos, hay intereses políticos, consecuentemente, los grupos de mayor presión son los que ganan, ¿no? Conflictúan. En el análisis de problemas se complementa la indagación efectuada con anterioridad, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. Pero si antes esta se efectuaba en función de los distintos agentes sociales que componen una realidad, ahora se trata de identificar los problemas que afectan a los colectivos inicialmente priorizados y de establecer relaciones que existen entre esos problemas. Es decir, fíjense, hay
una cantidad de porcinocultores que trabajan como chinitos, como les he indicado, pero aún así siguen siendo pobres. O sea, como semejante trabajo que realizan, o sea, sigan siendo pobres. Entonces, caramba, es una situación que ocurre y en el resto de las granjas lo propio, así, trabajan para sobrevivir. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso que les decía que el principal problema detectado ahí, que los comercializadores de la carne son los que se llevaban el 40, 50% del precio ya puesto en Sucre o en Potosí o en Tarija, ¿no? O en Santa Cruz. Entonces, de lo que se trata, dice, es elaborar un diagrama de causas y efectos. Este diagrama de causas y efectos ya fue tratado por un ingeniero japonés. Aquí está su nombre. Es Kaoru Ishikawa. Por eso que el diagrama de causa-efecto también se llama diagrama Ishikawa o de espina de pescado también. Utilizada por primera vez en 1952 en la empresa Kawasaki, de las que hacen motos. De todos modos, dice, hay que analizar cómo se produce eso. Normalmente, dice, utilizando el método del brainstorming, lluvia de ideas, se construye siguiendo una secuencia más o menos similar a la que se detalla. ¿A través de qué? A través de este tipo de reuniones. Así. Así. Aquí están los interesados, están todos los involucrados en el proyecto. Entonces, los beneficiarios también tienen, principalmente los beneficiarios. Entonces, los que se van a beneficiar con el proyecto y este grupo que va a conducir esta técnica del brainstorming, sí tiene que ser gente que conozca sobre el manejo de fichas. Porque lo que se hace, cierto, para esta tormenta de ideas, es hacer una explicación de la situación problemática en la que se debaten y luego se dicen, a ver, se entregan unos cartoncitos, ¿no? Y se entregan unas lapiceras a todos los niños que están, a todos los asistentes. Les dice, a ver, por favor, indiquen cuáles son los principales problemas que tienen ustedes, o sea, cuáles son sus objetivos, qué es lo que pretenden, o sea, cuáles son los problemas que ustedes han identificado. Entonces, ellos colocan, ¿no?, los problemas que han identificado en el papelito y estos cartoncitos son llevados a este pizarrón. Y esta señora lo que hace, ¿sí?, o un señor también, o un grupo de personas, es de tratar de establecer cuáles son los problemas planteados por ellos, ¿no? Y la mayoría de los criterios o de los problemas que son repetitivos, entonces se constituyen en el problema principal que se tiene. Y aparte de eso, van a haber otros problemas más. Pero todo esto se tiene que elaborar sobre la base del diagrama de Ishikawa. Esta figura que están viendo acá es el diagrama Ishikawa. Esta es en inglés causa-efecto, ¿no? Este es el efecto que produce y estas son las causas, ¿no? En este caso, los hombres, las máquinas, los materiales y cada una de estas causas tiene su subcausa. Y adicionalmente, cada una de estas subcausas tiene otras causitas. Por eso que se llama espina, diagrama Ishikawa o de la espina de pescado. Muy bien. Fíjense, ¿para qué se hace este brainstorming? Para identificar los problemas existentes de la manera que les he indicado. Escribir cada problema en una tarjeta, preferentemente con letras mayúsculas. Determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel que ocupa un lugar central que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recopilada. Colocar esa tarjeta en el centro de la pared o las tarjetas que más se repiten con el mismo problema. Determinar las causas que provocan este problema, preguntándose el por qué se produce una situación considerada indeseable. Y se sitúan estas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior del problema, considerando como local o central. En otras palabras, utilizando este diagrama de pescado, pero si gustan ustedes en forma vertical. La espina de pescado o diagrama de Ishikawa se presenta de izquierda a derecha y en forma horizontal. Pero igual sirve para la elaboración del árbol de problemas. Dice avanzar hacia abajo preguntándose por las causas de las causas. Esta es una causa de esta causa que corresponde a esta otra causa. Y el total de estas causas y subcausas que se ven acá determinan un efecto, ¿sí? Un efecto.
Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. No es, el problema es, claro, cuando se trabaja con personas que tienen una formación universitaria, no es mayor problema, ¿no? Se identifica, se explica la situación problemática, se determina qué es lo que tienen que hacer y se pasa nomás, pero eso con gente de formación académica universitaria. Pero conforme se va bajando en la escala de preparación de las personas, resulta que es más complejo. Entonces, inclusive cuando ya se llega a los beneficiarios y el sector campesino, entonces hay que hablarles en su propia lengua, ¿no? Porque algunas veces hay algunas personas que no comprenden las inflexiones o la semántica de las palabras en español y ahí se crean serios conflictos. Bien, entonces, y finalmente revisar las relaciones causales y dibujarlas en el panel. Y lo que está haciendo acá es el dibujo en el panel. En otras palabras, lo que está haciendo la señora es un diagrama causa-efecto. Pero primero, para determinar el problema. ¿Cuál es el problema grande? De que los precios de las materias primas, perdón, que el precio de la carne de cerdo sufre mucha variación en el transcurso del tiempo. Ese es un problema. ¿Como consecuencia de qué? Aquí está. Primero, de que los matarifes, la asociación de matarifes o de mañazos, ellos controlan el precio del pescado. ¿Pero por qué controlan el precio del mercado? Porque tienen que consumir al partido, por decir, un poco de especulación. Pero no solamente es el problema es de ellos para que haya mucha fluctuación del precio. Aquí existen, por decirles, los productores de la ciudad de Santa Cruz, que cuando llegan ciertas épocas del año producen bastante carne de cerdo y les baja el precio, ¿no? ¿Qué otros problemas más podemos ver? Y así vamos poco a poco determinando estos problemas, pero sobre la base de la problemática y de los criterios que tienen estas personas que están reunidas para elaborar este árbol de problemas. Los problemas más típicos que suelen encontrar en la elaboración de un árbol de problemas son los siguientes. Es la identificación de las dificultades que se tienen. Primero, la dificultad en la identificación de los problemas. Muchas personas no pueden identificar fácilmente un problema. Si en el nivel de licenciatura les estoy comentando, no pueden identificar un problema, entonces personas que no tienen formación académica, peor aún, no tienen la posibilidad o tienen dificultades en detectar los problemas. Entonces ellos dan otro tipo de ideas que no están relacionadas con los problemas que queremos determinar. Dificultad en la valoración de lo que efectivamente es un problema. Entonces, tiene que haber un problema central y tienen que haber problemas que secundan, que son las causas del problema principal. Entonces, ¿cuál de ellos es el principal problema? Entonces, cuando no se tiene práctica, realmente es un poco complejo. Entonces, por eso que tiene que haber un grupo, ¿sí?, de personas que lleven adelante esta técnica, que tengan experiencia en la determinación de este tipo de problemas. Y además, experiencia en el campo, ¿no? No me refiero al lago, más bien en el campo donde se está elaborando este tipo de técnica, ¿no? Luego, definición de los problemas como falta de soluciones. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Dificultades para establecer la causalidad entre los problemas. O sea, me refería a eso, ¿no? ¿Cuál es este efecto? ¿Qué causa? O sea, ¿cuáles son los verdaderos motivos que causan? ¿Cuáles son sus subcausas? ¿Y cuáles son estas otras causitas más que determinan este efecto? Entonces, todos estos elementos hay que analizarlos. Ahora, puede ser de que en la primera presentación de la técnica brainstorming no se pueda elaborar completamente, no se puede convocar nuevamente a otra reunión. Pero, atención, aquí debe primar, ¿sí?, la primera ley de la ciencia de la administración, que indica que la ley de una sola vez, que es la única ley que funciona según algunos autores, es decir, siempre hay que intentar elaborar todo en una sola vez, porque reunirlos cuesta plata. Miren cómo son las cosas. Cuando se reuníamos a las personas con dificultades
corporales, etcétera, en pocas palabras llamamos discapacitados, para reunirles en la ciudad del Alto teníamos que pagarles 100 bolivianos a cada una de las personas que constituían su viático y, por supuesto, su alimentación y su transporte. Y había que pagar, porque si no, no se reunían, así nomás de simple. ¿Por qué? Porque no les interesaba a ellos tampoco. O les interesaba muy poco, ¿no? Ahí está. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. No es tan simple como les indico, hay que hacer en una sola vez. O sea, reunirse otra vez, o sea, significaba pagarles nuevamente 100 bolivianos a cada uno para que vengan a estar unas 4 horas sentados, algunos ni opinan, pero para cobrar o los diestros, así llamemos así, ¿no? Diestros. Bien. En cualquier caso, y sin tener una solución absoluta, hay que señalar que el árbol debe tender a abrirse en los niveles inferiores, o dicho de otra manera, que cualquier problema es causado por más de una causa. El diagrama de Ishikawa que acabamos de ver es este de acá, y lo que tenemos que hacer es girar 45 grados hacia la izquierda y se convierte en el árbol de problemas. Y aquí está el árbol de problemas. En resumen, dice, el árbol de problemas debe ofrecer una visión parcial de la realidad, estructurada en torno a los problemas que padece un colectivo o unos colectivos de personas concretos, porque se refiere a los colectivos, estableciendo las relaciones de causalidad que se establecen entre estos problemas. Este es el problema principal, cuáles son las causas de este problema. Entonces veamos ahora, ¿sí? Veamos el árbol, ¿sí? El árbol de problemas, ahí está, ¿no? Ahí está el árbol de problemas, este es el problema principal. Y ese problema principal, ¿cómo se detecta? A través de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bajo precio, pobreza en los criadores de cerdos. ¿Y cuáles son las causas que determinan este problema principal, la variación de precios? Tienen que haber una, dos, tres causas, ¿sí? Y que hay que identificarlas también bien, porque estas causas que determinan el problema principal se van a convertir en el árbol de objetivos, en los objetivos específicos de la investigación. En este gráfico 4 que acabamos de ver, ¿sí? Árbol de problemas del proyecto Fábrica de Salchicha Embutidos, en el que vamos a ver enseguida, se observa el resultado de la interpretación de los conceptos analizados línea hacia arriba. Tampoco no les voy a leer todo el contenido, ustedes pueden leer, ¿cierto? Así que si leo son algunas frasecitas para poderles guiar. Este es el árbol de objetivos para el árbol de problemas para esta asociación de porcinocultores. Fíjense, aquí se ha establecido, y fíjense, no se colocan flechitas, pero se suponen que van de abajo hacia arriba estructurándose, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente van así las flechas. Veamos. Este ha sido el principal problema que se ha detectado utilizando la técnica SWOT. ¿Cuál es ese problema? Los comercializadores y el mercado de su dominio, porque ellos dominan el mercado, imponen los precios de la carne de cerdo cabañero a los productores, reduciendo la utilidad hasta el punto de apenas cubrir los costos de producción. Qué grave, ¿verdad? Es realmente sensible, pero así ocurre. Entonces, ¿por qué? Porque los mañazos se llevan la mayor cantidad de las ganancias. Entonces, compran a 8, venden en 16 en el mercado. Y han ganado la mitad. O sea, ni siquiera se han dado la molestia de crear solamente de comercializar y han ganado el doble, ¿cierto? Y eso les duele, pues, a los productores. Pero, ¿por qué causas ocurre esto? Entonces, la primera causa, desconocimiento de las técnicas y tecnología de la preparación de embutidos, porque ellos podrían llevar su carne para para poder elaborar embutidos. Pero ¿y por qué ocurre esto? Al desaparecer Conalde, Conalde era una empresa que producía este tipo de productos de salchichas con mucha higiene, de primera, etcétera, pero tuvieron que irse por los malos entendidos con los productores, tuvieron que escaparse, ¿sí? Los socios, y se llevaron toda la maquinaria de Monteagudo, se llevaron a Sucre, y ahora en Sucre ya no se llama Conalde, ahora se llama Cobolde, sí, Cobolde, así son las cosas, señores. Veamos qué otra causa es la que, ¿cuál otra situación determina este problema?
Inexistencia de flota de camiones refrigeradores para la comercialización de carne de Monteagudo. Porque si hubiera una flota de camiones, el camino es muy malo hacia Sucre. El principal mercado de esta carne de Monteagudo es la ciudad de Sucre y la ciudad de Potosí. Esos son los principales mercados. Y Tarija también en parte. Y los cabañeros, o sea, podrían fanear sus cerdos y transportarlos hasta los mercados de consumo en camiones refrigeradores. Pero no hay camiones refrigeradores ni de la alcaldía siquiera, nada. Y el alcalde no tenía la mayor voluntad de ayudar a los porcinocultores y hoy día como premio es asesor de la gobernación de Chuquisaca, el señor Zárate, exalcalde de Monteagudo. Seguimos. Los caminos, ¿y por qué razón no hay caminos refrigeradores? Miren, por este motivo. Los caminos son inadecuados para el ingreso de camiones refrigeradores y miedo al desgaste. Alto precio de este tipo de unidades para el porcinocultor. O sea, ¿cuánto cuesta el transporte por lleno? Por decirles de 80 chanchos. Entonces cuesta 5.000, ¿sí? Refrigerado hasta la ciudad de Sucre en una noche. Y eso tienen que aportar, pero ahí es probable que se vaya toda la utilidad que tienen. Entonces es una de las causas. Otra causa. No existe un sistema de información de mercados que permita comercializar los canales con certeza del precio y volumen en aquel momento. Hoy en día, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha establecido un sistema, ¿sí?, de precios de mercado. Entonces, van metiendo los datos y cualquier persona puede sacar en su celular cuánto es el precio de mercado del kilogramo puesto gancho o puesto en el mercado de la carne de cerdo. Y con eso puede hacer algunas... claro, aquí si los comercializadores me quieren pagar 8, yo veo en esa época no había, pero ahora veo, en Santa Cruz está en 12, entonces pagando 12 me permite llevar un camión refrigerador, sí, no, si es sí, entonces llevo, pues y ya les corto el negocio, pero como no había en ese momento el sistema de información, que lo ha hecho me parece un muchacho de la UPEA, ¿no? El que ha hecho ese sistema. Y finalmente dice, ¿y por qué causa? No hay, porque los sistemas de información de precios y volúmenes en mercados y organismos del gobierno son precarios en esa época. Ahora han mejorado. Y otra de las causas, inexistencia de mercado para los excedentes de producción del cerdo cabañero por la saturación de mercados. Claro, porque cada productor, o sea, cada camada, cada cerdita, llamemos así, pare aproximadamente 10 cerditos, aproximadamente. Entonces, de 10 nomás son 100, pero tienen pues ahí chanchitas, se tienen como 20 o 25 que son las progenitoras y tienen berracos que son cerdos musculosos, etcétera, justamente para la procreación, ¿no? Entonces, en forma general, como ustedes verán, estas fueron las causas más importantes de las que habíamos obtenido sobre la base de la aplicación de la técnica brainstorming que les he comentado, ¿sí?, con fichitas así, y habíamos determinado este problema que tienen los porcinocultores. O sea, ellos llega un momento en que los chanchitos ya han llegado, si no me equivoco, son 120 días así, donde tienen que salir sí o sí, porque si siguen comiendo estos cerdos, ya constituyen un costo para el empresario, para el cabañero. Entonces, después de los 110 días, no me acuerdo así exactamente, tienen que salir porque ya han nacido otros cerditos y estos hay que engordarlos para que el negocio sea rentable. Entonces, esas son las preocupaciones. Pero si ustedes se fijan aquí arriba, existen tres problemas más grandes que corresponden al nivel de la economía. La solución del problema principal del proyecto no va a solucionar estos problemas, pero sí va a contribuir de alguna manera. Veamos, ¿cuáles son esos problemas de la macroestructura económica, por supuesto, ¿no? Dice, la forma de producción de cerdos cabañeros no permite crear excedentes significativos que permitan el crecimiento de la actividad porcinocultora en el municipio de Monteagudo, que se constituye en el eje económico de la región pese a la gran potencialidad existente. Eso es un problema, ¿no? Porque podría convertirse realmente en una zona muy productora. O sea, además que la carne es muy buena, ¿no? Porque llevan la carne de cerdo de Monteagudo para mezclarla con la carne de cerdo de Santa Cruz, porque dice que le da más sabor.
Estancamiento de la región por años en su imagen de producción de cerdos de calidad, mientras que otras regiones del país se constituyen hoy en día como áreas productivas, pero que no alcanzarán la textura y sabor de los cerdos cabañeros de Monteagudo. Los excedentes de la producción cabañera de porcino son comercializados a precios poco competitivos y de manera obligatoria, reduciendo las utilidades y manteniendo un irracional statu quo en la actividad. Esos son los problemas de la macroestructura. Y lo que les decía, ¿no? Los comercializados ya te pago 8, pero si lo mínimo que tienes es para tener un poquito de utilidades 10, no, si quieres nomás te llevo, porque hay muchos que quieren estar viendo el mercado, ¿no? Así, en esos términos, ¿no? Bien, entonces este es el árbol de problemas y es la forma de estructuración. El método que se utiliza es el método de la lluvia de ideas o brainstorming. Tiene que haber un grupo especializado para poder conducir esta reunión, ¿sí? Tienen que estar los afectados, pero principalmente los beneficiarios, ¿no? Es bueno que estén los afectados también aquí porque para que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Por lo menos acuerdos de equilibrio. Bien, ahora vamos a estructurar el árbol de objetivos. El árbol de objetivos tiene que ser la radiografía positiva del árbol de problemas en la medida de las posibilidades. Algunas veces no hay posibilidad de hacerlo, pero siempre y cuando se pueda hacer eso, entonces hay que hacerlo. En la estructuración del árbol de objetivos, dice, es un paso de la identificación de un proyecto de desarrollo que se construye sobre la base de los resultados obtenidos del anterior análisis de los problemas. Los problemas que habían sido descritos como situaciones negativas percibidas como tal por algunos implicados, pasan ahora a ser definidos como estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de problemas anteriormente identificados. Y antes que continúen, ya les dije, este es el problema principal, estos son los problemas siguientes. Y estos hay que establecerlos adecuadamente porque se van a constituir cuando mostremos la radiografía positiva del árbol de problemas como árbol de objetivos. Estos son los objetivos específicos que van a contribuir a obtener el objetivo general del proyecto. Para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la base de la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y relación se han establecido en el paso anterior. De esta forma se trata de construir un árbol de objetivos que en principio es una copia del positivo, ahí está, ¿ven? Es una copia en positivo del árbol de problemas, pero donde la relación causal pasa a convertirse en una relación de carácter instrumental, donde las tarjetas inferiores son los medios para alcanzar las superiores, que con respecto a aquellas son los fines que se esperan alcanzar. Entonces, en el árbol de problemas, sí, y en esta jerarquía de objetivos hay un fin, es el objetivo de desarrollo, va a contribuir a esta solución, al fin. El problema central, al propósito, que es el objetivo general, y las causas, que están aquí en la raíz, al resultado, a sus objetivos específicos. Y estas acciones son las que tenemos que dar para poder conseguir los objetivos específicos. Bien. Para construir el árbol de objetivos deben seguir procedimentalmente los siguientes pasos. Convertir las tarjetas de problemas en tarjetas de objetivos. Por eso que se dice que es una radiografía en positivo. Teniendo un cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia, no se trata de establecer un enunciado inverso, sino de expresarlo en términos que resulten razonables. Las tarjetas que se consideran que no son modificables pasan sin cambio, es decir, como problemas al nuevo árbol. Se incluyen nuevas tarjetas que se presenten medios adicionales que se consideran importantes en el momento de garantizar la construcción de tarjetas superiores. Se comprueba la relación medios-fines. En este caso, la pregunta clave es cómo poder resolver el problema. Si se dibuja el árbol de esta manera, o sea, sigo con el ejemplito del árbol, ¿sí? Aquí al medio es el objetivo principal. Aquí están los medios o los objetivos específicos, cuyo cumplimiento, ¿sí? Van a determinar el cumplimiento del objetivo principal, el objetivo general. Entonces, eso no se olvide. La suma del cumplimiento de los objetivos específicos determina el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Y al haberse cumplido el objetivo general del proyecto, que aquí está con el nombre del objetivo principal,
empiezan a dar soluciones, a contribuir, nada más que a contribuir a la solución de los problemas mayores de la macroeconomía. Y estas causas que determinaban estos problemas también tienen que tener objetivos concretos, que los vamos a ver a continuación. Aquí está la estructura del árbol de objetivos. Entonces, dice, el principal problema es de que los porcinocultores dicen, hay mucha variación en el precio y algunas veces no logramos ni siquiera recuperar el dinero invertido en la alimentación y la protección de los cerdos. Entonces, para esto dice que se han reunido, han dicho, el mejor objetivo, sí, es tener una planta de producción para que nuestros excedentes de canales vayan a la fábrica y se produzcan embutidos y salchichas. Y ahí está. El objetivo principal, entonces, o general, es, dice, instalar una fábrica de salchichas y embutidos para generar valor agregado a los excedentes de carne de cerdo producida por los asociados cabañeros y otros. Y además, ¿por qué? Porque si hay una planta industrial, entonces van a regular los precios. Y con precios regulados, entonces, ya los productores van a saber a qué se van a tener en la producción de los cerdos. Ahora, porque yo me preguntaba, o sea, cabañas tan grandes y que toda la familia trabaje de día y de noche y sigan siendo pobres, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es la variación de precios, pues los comercializadores se llevan el tesoro del trabajo de los señores. Les hacen bajar el precio y por lo tanto el dinero que han gastado en la alimentación para los cerdos, o sea, no llegan a cubrir con los precios que les pagan. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y veamos cuáles son los otros objetivos, ¿sí? Porque esta es la presentación, ya les dije, de la tarjeta de la radiografía, como les dije, es en la radiografía en positivo, ¿no? O sea, de la solución a los problemas que presentan que se presenta en lo que estamos analizando. Entonces, fíjense, acá dice capacitar a los obreros en la operación y equipos, porque dice que ya no conocían, ¿se acuerdan? Las técnicas de producción de embutidos y salchichas. Entonces aquí vamos a capacitar a los obreros. ¿Y cómo? Adecuar los procesos a buena práctica de manufactura de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. Eso va a ayudar a la instalación, por supuesto. Luego, adquirir un pool de camiones refrigeradores para comercializar los productos de la fábrica. Y constituir la flota municipal de camiones refrigeradores en cumplimiento del tema municipio productivo, al cual no quiso contribuir el señor Zárate, ¿sí? En ningún momento a los porcinocultores, que es la principal actividad económica del lugar. Es igual que la minería en Potosí, y son los cerdos. Pero, y de premio más, ahora es asesor de la gobernación en el departamento de Chuquisaca. No quiso constituir la flota municipal porque podía haber constituido una flota de camiones refrigeradores con dineros del municipio y cobrar, por supuesto, lo que corresponda a los porcinocultores y llevarles la carne a los principales mercados de Potosí, de Oruro, de Tarija y de Sucre, ¿no? Pero bueno, no se cumple. Luego dice establecer un sistema de información de mercado con los distribuidores de producto para abastecerlos ya in time. Les dije, en ese momento no había un sistema de información. Hoy en día sí ya hay. Y dice generar un mercado en la planta industrial para los excedentes de canales de los asociados y otros. Muy bien. Estos de acá son los objetivos específicos. Cuando se cumplan estos objetivos específicos, entonces se va a cumplir este objetivo general. Y una vez que sea cumplido ese objetivo general, entonces vamos a contribuir, ¿sí?, al cumplimiento de estos objetivos. Crear excedentes económicos con la actividad industrial de la planta de salchicha y embutidos, pagando precios justos a los productores y generando utilidades que retornan como dividendos para agrandar su actividad y mejorar las condiciones socioeconómicas en general. ¿Qué es precio justo? El precio justo es lo que tiene que pagarse, ¿no?, por una actividad cualquiera. Eso significa que ese precio justo incluye el pago de los costos inicialmente y luego tiene que prever también la obtención de utilidades, porque nadie trabaja gratis. Trabajamos para tener utilidades, ¿cierto? Aparte del pago de mano de obra, de todos los costos, tenemos que tener también utilidades. Entonces, ese es el concepto del precio justo. Una discusión muy especial que tuve con una
una señorita hermana de una autoridad de gobierno, cuando me pregunta, ¿y por qué hablas de precio justo? ¿Qué es precio justo? Tendré que explicarle todo. Entonces, ellos tienen que aprender por su parte, por eso están trabajando técnicos, ¿no? Bueno, volver a presionar, dice, con esta instalación, dice, volver a presionar a Monteagudo con la imagen, no, posesionar a Monteagudo con la imagen de región productora de carne de cerdo y productos derivados de alta calidad en el país. Como les dije ya antes, Conalde produce ya productos de altísima calidad de exportación. Entonces, ¿por qué? Porque la carne de Monteagudo es una carne magra y además muy agradable porque el maíz que se produce en la región es un maíz muy adecuado para darle ese sabor. Y ustedes dirán, pero este señor está un poquito loquito, está exagerando. No. ¿Alguno de ustedes es de Tupiza o conoce Tupiza? Si alguien podría responderme, por favor, a esta pregunta. ¿Alguien conoce Tupiza o ha vivido en Tupiza? ¿Nadie? Bueno, hay algo muy especial con... ¿Cuál es el producto estrella de Tupiza? Son los tamales, ¿verdad? Aquí en la plaza de Obrajes hay un carrito que hace muchos años, ya como 20 años, que vende tamales tupiceños, ¿no? Y son agradables porque son hechos de maíz, al centro tiene un gigotito y con carnecita, etcétera, etcétera. Pero claro, los que venden acá ya no son tan de Tupiza, será una imagen. Pero si ustedes alguna vez han comido un tamal en Tupiza, van a empezar a notar la diferencia. El maíz de Tupiza, de los alrededores de Tupiza, es un maíz exquisito. Yo no sé si es por la semilla o por la tierra, pero la verdad que le da un sabor tan especial al tamal que es una exquisitez comer un tamal de Tupiza. Si alguien ha estado por allá, entonces me está entendiendo perfectamente. Bien, ahora pasamos a las análisis alternativas. Entonces, para llegar a cumplir estos objetivos, tienen que haber, sí, existen varias alternativas, varias estrategias por seguir adelante. Entonces, ya esta determinación de alternativas ya no se hace con el conjunto de beneficiarios, demás, sino ya con el grupo de personas que tienen una formación profesional, tienen una formación académica que les permita poder determinar cuáles son los mejores caminos para seguir